Las S10, S15 y sus versiones SUV, la Blazer y Jimmy de primera generación, son autos con un pasado incierto. Aquí veremos qué tan malos o buenos vehículos realmente son, dependiendo de su motor y transmisión. Empecemos con los de 4 cilindros, y de estos no hablaremos mucho de sus primeros motores, siéndoles completamente sincero por la falta de información relevante. Y pues bueno, comenzamos desde abajo. Las versiones Pickup se lanzaron en 1982, la S10 de Chevrolet y la versión de GMC que era conocida como S15, después renombrada Sonoma en el 91, eran casi idénticas a las de Chevrolet. En el mercado norteamericano encontrábamos de base al motor a gasolina de 1.9 litros LR1, que era el G200 de Isuzu, fabricado en Japón, y también estaba un 2.8 litros V6 LR2 de forma opcional. Para 1983 se adicionó un 4 cilindros 2.0 LQ2 de GM, usado hasta el 84, similar al LQ5 del Cavalier. Este último era TBI, mientras que el otro de las camionetas era carburado. Y también estuvo un 2.2 LQ7 diésel de Isuzu en el 84 y 85. Para el 83 es necesario destacar que debutaron las S15 Jimmy y S10 Blazer. Comenzaron siendo de 2 puertas. General Motors fue el primero que lanzó un SUV compacta de este tipo. Posteriormente le siguieron tanto Jeep como Ford, y después del éxito que vieron que tuvo la Cherokee 4 puertas, GM en el 91 lanzó las versiones de 4 puertas en sus SUV. Sobre los dos motores a gasolina de 4 cilindros anteriores, no existen problemas graves comunes reportados en una alta cantidad en línea. Claramente tendrán los usuales por desgaste normal, por ejemplo problemas en el carburador, de encendido o fugas, pero sinceramente no se puede decir con certeza que sean muy buenos. Miren, por ejemplo, a la antecesora de la S10, la Chevrolet LV, se le ha conocido por ser un vehículo medianamente confiable, aunque de forma particular yo no la puedo analizar por falta de muchísima información. No tengo una manera factible ahora de hacerlo. El detalle mayor aquí está en que, al ser motores de hace demasiado tiempo, no existen muchos datos en línea para poder interpretar y fundamentar lo que se va a decir, así que prefiero serles sincero. Yo no tengo algo concreto que decirles sobre los 1.9 LR1, el 2.0 LQ2 y el 2.2 LQ7 diésel. Simplemente no me es posible hacerlo ahora. Pero dejando eso de lado, en cuanto al motor que llegó a reemplazar al 2.0 en el 85, el 2.5 Iron Duke, la historia es distinta. A este algunos lo conocen como uno de los peores motores que ha hecho GM, pero no necesariamente porque sea una basura que no es durable. Al contrario, es, dentro de lo que cabe, un muy buen motor. El por qué es considerado de la forma mencionada es debido a que a esta compañía se le ocurrió utilizarlo en autos en los que no hacía sentido. Un ejemplo sería el Camaro, un vehículo que se supone era y es aún un ícono en cuanto a velocidad y potencia, algo de lo que carecía demasiado el Iron Duke. Cuando salió lograba 92 caballitos y 134 libras-pie de torque. En el 93, el último modelo en el que estuvo, con todas las mejoras que le llegaron a hacer, logró alcanzar en las trocas 105 caballos y 135 libras-pie. Este Iron Duke fue bautizado como Tech 4 y algunos lo ridiculizaron como Low Tech 4, que sería algo así como de baja o poca tecnología por su falta de potencia, a pesar de que se le adicionó TBI al debutar en las camionetas de GM, para tener algo mejor desde un principio. Claro que en una pickup de este tipo la velocidad no era algo de esperarse, por lo que yo no me atrevería a decirle terrible motor. Estaba diseñado para dar un buen rendimiento de combustible para su época. Se introdujo en el 77 en respuesta a la crisis de petróleo del 73. Por ello, los ingenieros buscaron desarrollar y crear vehículos con un mejor consumo, debido a que en esa situación los combustibles se encarecieron de forma terrible. El objetivo del motor era tener un buen consumo y ser durable, sin importar otros aspectos, cosa que sí se logró.
Su más grande afectación fue el engranaje para el árbol de levas. Era de fibra de nylon, o mejor dicho, plástico. Podía perder un diente o varios y haber problemas, usualmente cada 80,000 millas o 128,000 kilómetros. Y lo bueno aquí es que el motor no es de interferencia, por lo que no hay riesgo de un daño mayor si algo sale mal, solamente no encenderá. El proceso del cambio del engranaje sí puede ser tedioso o difícil, sin embargo sí es algo de lo que sufren y debe de atenderse en algún momento. Incluso hay algunas versiones de aluminio que tienen por objetivo otorgar una mejor vida útil. Para los que siguen el canal continuamente van a pensar que a Fernando, cuando ve un motor confiable de 4 cilindros de hace más de 20 años, solo se le ocurre decir que la distribución es una de las fallas comunes. Pero no es así, hasta a mí me extraña tanta coincidencia. Para que me entiendan los que no están aquí regularmente, en el video de la Nissan D21 y la Toyota Hilux o Pickup vimos un tema similar, pero con distribución de cadena. Sobre el Iron Duke no puedo decir que sea igual de durable que los motores de esos otros videos en una situación parecida, pero parece ser uno muy bueno, donde reemplazando el engranaje al fallar puede seguir corriendo buen tiempo. Y a diferencia de los otros, este tiene la ventaja, como dije, de no ser de interferencia. Desde el 91 el 2.5 LN8 pasó a ser el L38, se dejó de usar engranajes y comenzaron a implementar una cadena de tiempo. El ventilador del 2.5 tuvo un llamado a revisión del 89 al 92, porque las aspas se podían romper debido al estrés y fatiga inducida al vehículo. Si esto sucede mientras alguien está revisando la bahía del motor, con este encendido podía lesionarse. Dicho asunto, por seguridad, tenía que ser resuelto. Y claro que tener las aspas rotas mermará el correcto enfriamiento del motor, lo que podría, en efecto, derivar en problemas de calentamiento. Otro detalle regular con el Duke es el sensor MAP, solo basta con reemplazarlo si se estropea, es sencillo. Y casi lo mismo con la válvula EGR, o bien limpiarla para ver si se soluciona su problemática, porque en efecto tienen una. En su tiempo era necesario para cumplir la regulación de emisiones contaminantes. No recuerdo si específicamente del estado de California en Estados Unidos, pero podría ser que sí. Era un motor en cierta medida ruidoso. Se utilizó en múltiples vehículos de GM. Un hecho que nos puede ayudar a saber que en verdad es un motor confiable es que se utilizó en gran medida en el Grumman LLV, que significa vehículo de alta duración o de alta vida. Su nombre tuvo sentido, los utilizó la mensajería postal estadounidense USPS del 87 al 94. Especificando una vida de uso útil de 24 años, pero superó esas expectativas. En el 2009 se extendió a 30 años. El motor y caja originales de ese vehículo fácilmente podía superar las 200,000 millas sin reparaciones mayores graves. Tenía una transmisión automática de GM de 3 velocidades, la TH180. Pero es un hecho que tanto uso y desgaste tiene un precio. A la larga, a la USPS se le estaba haciendo sumamente costoso realizar reparaciones mayores continuas, a pesar de que duraran. E incluso hubo reportes de incendios de dichos vehículos por tan severo deterioro. En diciembre del 2021 anunciaron que reemplazarían esos viejos vehículos por unos más modernos, eficientes y menos contaminantes, dando a entender que aún se seguían utilizando hasta esa fecha, siendo 34 años aproximadamente de uso constante y abuso exagerado. Lo anterior es un gran precedente de la posible longevidad que puede otorgar el 2.5 litros en las camionetas compactas de GM, de las que estamos hablando ahora, aunque también vemos que un uso exagerado no es seguro. Si bien el 2.2 litros LN2 también se implementó en el 93 y 94 en la Grumman LLV, ese sí está preocupante, pero más al rato vemos eso en las S10 y Sonoma de línea nueva. Ahora veamos los motores V6, iniciando con el 2.8 litros LR2 y el 2.8 LL2, el sucesor del anterior. Lo único destacable que les puedo mencionar del LR2 es que varios dueños han reportado conseguir millajes sobre 200,000 con el motor y transmisión estándar originales, así que no todos serán problemáticos. Y en cuanto a lo negativo, sí hay varias cosas.
Era conocido por dañar varillas de empuje, el empaque de cabeza, esto era muy usual, también problemas ocasionados por daños en el árbol de levas y el cigüeñal. Lo más común era un defecto de fábrica que no les permitía respirar correctamente debido al restrictivo carburador y la admisión. Y me parece que hay una solución de terceros por ahí para esta problemática. Por eso mucho se menciona que no son motores potentes o fuertes y mucho menos eficientes, tanto así que el Iron Duke no está tan lejos de sus cifras. Es, en pocas palabras, un motor con una durabilidad muy cuestionable, débil y lento. Los utilizó la Cherokee de Jeep solo 2 años, del 84 al 86. Por algo no quisieron seguirlo implementando ni a su sucesor, el LL2 del 86 al 93, que es casi prácticamente el anterior motor, pero en lugar de ser carburado era TBI, pasó a tener 115 caballos. No resolvió el problema de la restricción de aire y tampoco se sabe si solucionó sus otras problemáticas. Es incierto. Pero como dije hace rato, no se puede negar que varios también les han sacado buenos recorridos sin problemas graves. Se usó hasta el 93 en estas camionetas, donde al fin entró un gran motor a reemplazarlo de forma definitiva. El 4.3 V6 LB4. Sobre ese sí tenemos muchísimo contexto que agregar. Fue utilizado en montones de vehículos de GM. Gracias a ello los datos abundan. Algunos pueden tener muy malas experiencias con este, no obstante solo es cuestión de saber cómo son, pero eso lo veremos en el video de la segunda generación, para no explicar lo mismo 2 veces. Aunque bueno, el 4.3 ya se había comenzado a utilizar desde el 88 de forma opcional, y en las versiones Cyclone modelo 1991 de la GMC Sonoma estaba turbocargado, otorgando una enorme potencia para su época en una pickup, 280 caballos. La producción estuvo limitada a 2.998 unidades. La Typhoon fue una Cyclone pero en la Jimmy, del 91 al 93, y se produjeron 4.697. Para los modelos 92 y 93 de la Sonoma, algunas cuantas que no eran la versión GT con el 8º dígito de motor W, utilizaron el L35, un 4.3 más fuerte que el LB4. Pero no fueron una edición especial ni tenían algo específico que las hiciera diferenciables estéticamente, lo que ayudaría a presumir el aumento de poder a comparación de las S10 o la Sonoma que no tuvieran dicho motor, algo que la edición especial GT del 92 sí tenía. Esta última reemplazó a la Cyclone del 91, aunque ya no incluyó turbocargador. Solo un motor fuerte naturalmente aspirado de 195 caballos y 260 libras-pie. Era de inyección por puertos EPI y tenía la automática 4L60. De estas se produjeron aún menos unidades, solo 806. En cuanto a las transmisiones de estas camionetas compactas, tuvieron varias estándar. Con estas no hay detalle significativo a mencionar. La única automática preocupante era la de 3 velocidades, la THM 200, usada en la Chevrolet LV y la S10 S15. Era medio conocida por tener fallas prematuras y ser delicada. Ojo, esa caja no es la misma de la que hablamos hace rato de la LLV, son diferentes, aunque sean de 3 cambios cada una, no son la misma. Sobre las de 4 velocidades, algunas contaron con la 700R4. Esa es prácticamente una 4L60. En el 90 simplemente adoptó el anterior nombre. En el 93 incluyó controles electrónicos y se convirtió en la 4L60E. Las de 4 cambios son cajas que sí han demostrado dar una buena durabilidad, sabiéndolas usar y mantener. En este canal, en los videos sobre la Silverado y Sierra, ya he mencionado muchas veces sus cuidados, por lo que los omitiré en esta ocasión. La S10 tuvo un llamado a revisión importante del 87 al 95, debido a un problema donde el eje intermedio de la columna podía aflojarse en el acoplamiento del engranaje de la dirección. Esto permite que el eje de la dirección se separe del engranaje de dirección, lo que puede resultar en una pérdida de control de la dirección y por ende un accidente. Lo anterior, como pudieron darse cuenta, afectó hasta modelos 95 de la segunda generación. Así que quienes cuenten con una en ese periodo, considérenlo mucho para revisión si no han tocado eso.
Y creo que el aspecto más preocupante de todos era que el ABS podía no funcionar correctamente y ocasionar un accidente. En los modelos que lo tenían equipado del 91 al 96, si la distancia de frenado repentino era muy corta, existía riesgo de un choque. Hubo muchas quejas de esto, incluso accidentes con heridas reportados, y General Motors se vio obligado a realizar un llamado a revisión. La solución que ofrecían era reemplazar el switch selector de tracción. No obstante, no solo había problemas con los frenos al frenar bruscamente, también existían ocasiones donde frenados moderados hacían que el freno se fuera hasta el fondo y no funcionara correctamente. Ahí la causa era la misma de la que hablamos. En caso de notar un fallo de frenos, es mejor no escatimar y tan pronto sea posible llevar a diagnosticar para reparar. Hay una segunda cosa importante que sí me preocupa demasiado sobre la S10 de primera generación en la NHTSA desde el modelo 90, porque solo desde ese año comienza a haber información de la camioneta y hasta el 93. Existen múltiples quejas de que el vehículo podría prenderse fuego, ya sea por culpa del alternador o por un corto en el tablero. No se menciona exactamente en dónde ni cuál es la causa exacta. Tampoco hay mucha información externa al respecto del tema. Recomendaría darle una buena revisada a las líneas de gasolina, al tanque de gasolina, en general al sistema de inyección y también al alternador. Teniendo en cuenta que para el 90 los motores disponibles eran el 2.5 Iron Duke, el 2.8 LL2 y el 4.3 LB4 Vortec, modelos anteriores con alguno de esos habrían afrontado también esta posible pero muy rara problemática. De hecho, en una investigación sobre el tema en la NHTSA, además de que también se ven varios otros vehículos de GM, indica que el modelo 89 está afectado, a pesar de que no existe una página específica de ese modelo en esa web. Y ojo gente, esto no es un tema exageradamente común, pero sí llama la atención la cantidad de reportes que hay. No sé si tenga que ver con lo mismo de las Grumman LLV, las que traían el 2.5, así que todo eso es una incógnita. Otra cosa, hasta toda la segunda generación, aunque en los últimos 4 años se reportó muy poco, era que el cable que sostenía la llanta de refacción tenía una tendencia a romperse y hacer que casi se saliera la llanta o de plano que sí se cayera. Esto es peligroso, podría ocasionar una tragedia en carretera. Es recomendado darle una revisión de vez en cuando. Las camionetas de este video ya tienen aproximadamente más de 30 años. Son vehículos de hace mucho tiempo y al mismo es difícil ganarle. No esperen encontrar algo en muy buen estado tanto física como mecánicamente, ya que sí dependerá mucho de cómo hayan sido tratadas, independientemente de si en su momento eran buenos o malos vehículos. Adicionalmente consideren revisar el chasis, que no esté muy picado, que no esté muy oxidado, que todavía se mantenga firme, revisarlo de forma general. De nuevo, al tiempo es difícil ganarle. Para 1994 entró la segunda generación de la Chevrolet S10 y GMC Sonoma, y para 1995 en las SUV Jimmy y Blazer. Esta línea es la que considero como la más icónica de todas, por la gran cantidad de cariño que le tienen sus entusiastas. Pero a partir de aquí sí que veremos demasiadas cosas que deben de tener en cuenta, no por ser malos vehículos, sino porque hay demasiadas cosas a comentar. Así que ya se la saben gente, tienen que darle clic al video que está en pantalla para ir a ver la información de la segunda generación. Ese es el que más revuelo les va a causar. Tienen que prevenirse para que los motores no se les destruyan por no detectar a tiempo una problemática. Y también verán un motor que sí deben de evitar. Y bueno, por allá los veo para terminarles de contar.